Hola gente de YouTube, que está aquí Fix Guzmán para traerles el primer fanfic de este canal. Y perdón si es un poco corto, me aseguraré de que los próximos sean más largos. También quisiera recordarles que por favor se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún fanfic. Sin nada más que decir, adiós. Y los links de los fanfics están abajo en la descripción. Ahora sí, adiós. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Segundo aire por El Samurái Perdido. Luffy y Zoro se despiertan en dos partes diferentes de Ash Blue, ambos con lo mismo en mente. Protege a la tripulación. Esta vez no habría fallos, según órdenes del capitán. A medida que se van revelando fragmentos del pasado desconocido que comparten los dos camaradas, el resto de la tripulación solo puede especular. A pesar de su absoluta determinación, están ocultando algo. 1. Amanecer Neo Romance próximo. Advertencia. En este fanfiction de viajes en el tiempo, haré todo lo posible para que la historia parezca One Piece, pero habrá algunas diferencias intencionales. En primer lugar, la personalidad de Luffy evolucionó a medida que avanzaba su aventura. No será tan estúpido ni tan despistado como lo es actualmente en el manga. Si bien seguirá teniendo los componentes clave de su personalidad que todos amamos, también será mucho más inteligente y tendrá una conciencia mucho mayor de lo que sucede a su alrededor en un momento dado. Si bien podría decirse que Luffy en el manga nunca cambia, siempre lo encuentro poco realista considerando todo lo que ha experimentado, y preferiría darle un desarrollo de personaje más sólido en esta historia. A medida que avanza y se revelan partes de su pasado, los cambios en su personalidad tendrán más sentido, porque honestamente después de lo sucedido no hay forma plausible de que siga igual. Contenido. Saga Azul del Este. Capítulos 1-13 Amanecer Romántico. 1-2 Ciudad Naranja. 3-4 Pueblo de Jarabe. 5-6 Baratie. 7-9 Parque Arlon. 10-12 Loguetown. 13 Saga de Obras Barrocas. Capítulos 14-35 Montaña Inversa. 14 Pico de Luisky. 15-16 Pequeño Jardín. 17-18 Isla del Tambor. 19-22 Arabasta. 23-33 Postal Abasta. 34-35 Saga de la Isla del Cielo. Capítulos 36-48 Jaya. 36-40 Esquipiea. 41-47 Gramo 8. 48 Saga de la Ascensión de Guerra. 49-60 Anillo Largo Tierra Larga. 49 Agua 7. 50-54 Postagua 7. 55 Ladrido de Suspense. 56-60 Saga de la Cumbre de Guerra. 61 Actual Archipiélago Sabaody. 61-66 Impel Down. 67-68 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Nunca lo he hecho, nunca lo haré. Pero sí tengo un fanfiction de One Piece, a partir de ahora. Capítulo 1. Amanecer Neo Romance Sombrero de paja. Luffy fue despertado por un sutil balanceo que pareció volverse más violento a cada segundo que pasaba mientras abría los ojos, parpadeaba y bostezaba cansado. ¿Qué estaba haciendo antes de quedarse dormido? Los recuerdos se presentaron cuando su mente volvió a estar alerta. Oh sí. Todavía estaba a la deriva. ¿Qué fue ese ruido? Miró a su alrededor mientras sus ojos se enfocaban y se rió a carcajadas. Maldita sea, ¿cómo puedo olvidarme siempre tantas cosas? Preguntó con evidente alegría ante el remolino que amenazaba con devorar su insuficiencia de barco. A la larga, algo como esto era trivial, ridículo realmente, pero Luffy no podía. No puedo evitar encontrar preocupante que potencialmente podría haber terminado su viaje incluso antes de haber comenzado. Miró el barril a su lado mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con las olas. Debería intentarlo y debería funcionar, según la experiencia pasada. Sin embargo, rápidamente descartó la idea, reprendiéndose a sí mismo por su naturaleza descuidada. Si no funcionaba, no saldría del agua a menos que ocurriera un milagro. Según su experiencia, los milagros ocurrían a menudo, aunque solo podían ayudar hasta cierto punto. De todos modos, no quería arriesgarse. No sería bueno que el futuro rey pirata muriera a manos de un pequeño remolino como este. No era tanto su propio destino lo que le preocupaba como el destino de las vidas que llegaría a afectar.
Al comienzo de su viaje, se había resignado fácilmente a los riesgos de su tonto sueño, pero a medida que los pensamientos sobre aquellos a quienes tenía que proteger se acumulaban gradualmente en su conciencia, esa mentalidad se volvió cada vez más difícil de mantener. A los ojos de muchos, siempre sería un idiota descuidado y, en algunos aspectos, esto siempre sería cierto. Pero lo que algunos no se dieron cuenta fue que había algunas cosas para las que tenía una inteligencia arraigada desde el principio, y otras cosas que se había esforzado por aprender a lo largo del camino, con un poco de ayuda. Tomó una decisión rápida. Ya había decidido desempeñar un papel activo esta vez, y eso significaba no dejarse a merced de un barril si podía evitarlo. Así que dio un rápido salto desde el barco, impulsándose sobre las aguas con una fuerza que casi lo hundió. Cualquier persona en su sano juicio se habría preguntado si estaba perdiendo el control con esta acción reciente, pero la gente en su sano juicio no duró mucho en el lugar al que se dirigía. Después de alcanzar el punto más alto de su salto, dio otro paso y el aire debajo de él respondió a su vez, impulsándolo más alto y más lejos. Dio más pasos hasta que estuvo navegando por el aire a una velocidad cómoda. Ahora, a ponernos manos a la obra. Debería estar cerca. Extendió su haki de observación y más de unas pocas docenas de auras débiles cobraron vida dentro del alcance de sus sentidos. También sintió auras ligeramente más fuertes acercándose a ellos. Predijo que todos estaban en curso de colisión, pero eso ya lo sabía. Fue una emboscada después de todo. Aceleró rápidamente y se dirigió hacia las auras ligeramente más fuertes en la distancia. Uno en particular los eclipsaba a todos en poder, pero en otros aspectos que eran mucho más importantes en esta etapa, palidecía en comparación con otro que Luffy reconoció al instante. La presencia sorprendentemente humilde provocó una sonrisa nostálgica en el rostro de Luffy. Espérame, viejo amigo. Llegó al barco pirata con el Jolly Roger que confirmó la ya sólida suposición de Luffy y aterrizó después de desacelerar rápidamente. Los dos piratas que custodiaban la cubierta lo miraron en estado de shock, pero el shock rápidamente se convirtió en malicia. Si hubieran pensado más en el hecho de que ni siquiera habían notado su aproximación hasta que aterrizó justo frente a ellos, es posible que hubieran sido un poco más cautelosos. Tal como estaban las cosas, se inclinaban a preguntar quién diablos era y cargar contra él con las espadas preparadas antes de esperar una respuesta. Luffy estaba pensando profundamente, pero les dedicó una mirada mientras apagaba las luces de ambos. Dejando el forraje inconsciente en la cubierta, atravesó una puerta y vio a la persona que había venido a buscar. A primera vista del cabello rosa brillante y la apariencia regordeta, tuvo que resistir la tentación de reír a carcajadas. Comparó a este niño tímido con el marine tranquilo y confiado que algún día llegaría a ser. Había algunas similitudes además de la apariencia, sobre todo en su aura, pero aún así era difícil. El niño estaba siendo acosado implacablemente por un pequeño grupo de piratas que estaban demasiado ocupados burlándose de él como para siquiera notar el acercamiento de Luffy. ¿Aún estás emocionado, Koby? Este será un gran botín. ¿Estás deseando disfrutar de una buena piratería a la antigua usanza? El chico lo miró débilmente, lo que le hizo reír. Los demás siguieron su ejemplo. ¿Es esa siquiera una pregunta? Preguntó un matón. Aquí hay una mejor. ¿Estás deseando esconderte debajo de la cubierta como una pequeña perra y luego limpiar los zapatos del capitán solo para evitar una paliza? Todos aullaron de risa. Cody se puso rojo antes de que él, para decepción de Luffy, mirara al suelo y dejara escapar un resignado suspiro. Tendremos que trabajar en eso. Pensó Luffy, mientras mentalmente deseaba que Koby les pateara el trasero al suelo, sabiendo muy bien que no era capaz de hacerlo. Todavía. Cuando se paró frente a Koby, los idiotas desprevenidos que por todos los derechos ya deberían haber estado muertos, la misericordia no era común en los vastos mares, incluso si una minoría de piratas tenía el hábito de ejercerla, finalmente se dieron cuenta de su presencia. ¿Quién diablos es este tipo? Nunca lo había visto antes, dijo uno con sospecha. ¿Nuevo recluta tal vez? Dijo otro. El que había estado burlándose inmediatamente antes de que Luffy se detuviera y lo fulminara con la mirada. ¿Quién eres? Identifícate. Luffy lo miró fijamente a los ojos y sonrió. Bueno, soy el tipo que derrotó a tu tripulación, le pateó el trasero a tu capitán y hundió tu barco. Eso es todo lo que realmente necesitas saber. Los piratas se quedaron boquiabiertos ante su audacia, pero dudaron en atacar.
Algo en este tipo los estaba frenando, pero no eran lo suficientemente inteligentes como para que durara mucho. Luffy se rascó la cabeza ante su propia frase. Para ellos, simplemente estaba hablando desde una perspectiva futura, pero era técnicamente cierto, menos el hundimiento del barco. La última vez se lo había dejado a los marines. Antes de que pudieran cargar, Luffy habló. Te despertarás en unos 10 minutos. Supongo que intenta no ahogarte. Esto los detuvo en seco mientras miraban confundidos al escuchar la declaración críptica. Luego cayeron al suelo, echando espuma por la boca. Luffy observó a Kobe con atención. La explosión, aunque débil hasta el punto de que tuvo que controlarse conscientemente, estaba dirigida a todos los que estaban en la habitación. Kobe estaba arrodillado en el suelo, sudando profusamente y jadeando, pero todavía estaba consciente. Nada mal. Luffy sonrió para sí mismo, dándose cuenta de que incluso este llorón Kobe, que no tenía confianza y casi cero disciplina mental, todavía tenía una voluntad mucho más fuerte que el pirata promedio de East Blue. Eso no decía mucho, pero era algo. Tú. ¿Eres Kobe, no? Si escuché bien de todos modos, ¿y te importaría darme algo de comida? Estoy hambriento. Kobe estaba cagado de miedo al ser abordado tan casualmente por la persona que literalmente lo había puesto de rodillas con el uso de un poder abrumador y sin rostro. Él asintió débilmente y se puso de pie sobre sus rodillas temblorosas. Caminó hacia adelante, negándose tropezar y llevó al misterioso chico a un armario de almacenamiento de suministros, aunque solo fuera para apaciguarlo. Lo miró mientras caminaba y tragó saliva. El chico no parecía ser hostil con él a pesar de la demostración anterior. En todo caso, debería agradecerle por salvarlo de una posible paliza. Estaba demasiado intimidado en ese momento para pensar en las ramificaciones de lo que el chico acababa de hacer. Si esos piratas se despertaran en 10 minutos, seguramente correrían hacia el vida, y la idea lo habría repugnado si hubiera estado en un estado mental para preocuparse por eso. En cambio, abrió la puerta y dejó que el niño entrara al armario como si su vida dependiera de ello. ¡Guau! Gracias, Kobe. Se sumergió en un barril lleno de manzanas y comenzó a inhalarlas. Esa era la única descripción que Kobe realmente podía usar. Si estaba masticando algo, Kobe no podía verlo. Todo estaba borroso mientras rebotó de un lado de la habitación a otro y vació gradualmente el armario de suministros de su preciosa comida. Justo cuando Kobe empezaba a preguntarse dónde diablos había puesto todo, el niño se detuvo, suspirando mientras visiblemente se contenía y se daba palmaditas en el estómago desapasionadamente. No es mucho, pero me detendrá. Debería dejar algo de espacio para la carne. Kobe lo miró dubitativamente y encontró el coraje para hablar por primera vez desde la presentación del niño. ¿Cuánto puedes comer? ¿Eres glotón? El niño lo miró y Kobe se quedó helado, preguntándose si el desliz había sido un error. Para su alivio, el niño solo se rió. La mayoría diría que sí, admitió. Tengo espacio para mucho más, pero la fruta no me ayuda mucho. Mi cuerpo es raro. Necesito un poco de carne, pero será suficiente hasta que llegue a la siguiente isla. Quizás tenga que abastecerme aquí. No he comido en más de un día. Kobe frunció el ceño mientras interpretaba que abastecerse significaba robar. Aplastó la creciente desaprobación. Este barco estaba lleno de piratas despiadados y, por muy avergonzado que estuviera de admitirlo, él era uno de ellos. No tenía derecho a mirar. Atacar a alguien que robó a la escoria. ¿Por qué has pasado tanto tiempo sin comer? Preguntó Kobe. El niño simplemente se encogió de hombros. En realidad, un día no es tan largo, respondió. Normalmente, se sentiría consternado ante la perspectiva de no comer durante tanto tiempo, pero en ese momento sus pensamientos vagaban hacia cierto hombre con el que se encontraría en la isla en la que estaba. Pero como preguntaste, estaba en el mar y rápidamente me quedé sin comida ya que no tenía idea de a dónde iba hasta que finalmente vi este barco. Eso sorprendió a Kobe. Debería haber adivinado que el niño era un marinero, pero la parte más cuerda de su mente asumió que de alguna manera se había colado a bordo del barco civil que Alviga estaba a punto de purgar. Recordó de repente que pronto comenzaría un conflicto y se conformó con una última pregunta. Si no te importa que te pregunte, ¿qué fue eso que hiciste ahí atrás? Noqueaste a esos tipos sin mover un dedo. El chico sonrió. Lo siento. Eso es un secreto. Pero lo descubrirás algún día. De nuevo con las respuestas vagas. Kobe asintió a pesar de su persistente curiosidad. Mientras tanto, Luffy se preguntaba internamente si debería simplemente decírselo.
Realmente no tenía ganas de explicarle el concepto de Lucky the Conqueror. Alguien que aún no había visto realmente el mundo. Incluso un pequeño vistazo de su inmensidad podría disuadir al niño de perseguir su sueño en este momento. Vaya, dijo de repente. Olvidé presentarme. Lo siento. Se puso de pie y Kobe asintió para transmitir su deseo de saber. Sonrió ampliamente y levantó las manos en el aire. Soy Monkey Luffy. El hombre que se convertirá en el rey pirata. La mandíbula de Kobe colgó flojamente en respuesta a la audaz declaración. ¿Rey pirata? ¿Te das cuenta siquiera de lo que eso significa? Preguntó en estado de shock. Sí, dijo Luffy simplemente. Pero Kobe sacudió la cabeza con furia. Estás loco. Tu deseo es estar en la cima de esta gran era de piratas. Un atisbo de miedo se deslizó en la voz de Kobe al pensar que el chico que sin saberlo había comenzado a gustarle tenía una muerte espantosa. No me digas. Vamos al Grand Line. Estás detrás de One Piece. El niño asintió, confirmando su sospecha. Kobe continuó sacudiendo la cabeza. Es imposible, Luffy. Ríndete ahora antes de que te maten. Sé que te acabo de conocer y no tengo derecho a darte órdenes, pero no quiero que mueras prematuramente. Luffy se abstuvo de golpearlo en la cabeza, aunque solo fuera porque Kobe había reunido el coraje para gritarle, algo que no estaba seguro de tener el valor de hacer después de que Luffy se exageró al probar su voluntad. En lugar de eso, simplemente le dio al chico una sonrisa de confianza. No es probable. Pasará un tiempo antes de que las cosas se pongan realmente peligrosas, pero estaré listo cuando lo hagan. Aún así, si muero, muero. Al menos, dejaré mi marca en este mundo. Kobe parecía asombrado. Probablemente asumió que Luffy quería decir que iba a hacerse un hombre, y aunque eso era inevitable, Luffy estaba pensando más en impactar las vidas de sus compañeros de tripulación. Técnicamente, aún no los conocía, lo cual le parecía extraño, pero no había sido difícil tomar la decisión de reclutarlos a todos. Luffy no era un santo. No haría todo lo posible para ayudar a personas que no conoce si no tuviera una razón directa para hacerlo. Pero con personas que conocía como sus camaradas, personas que sabía que estaban sufriendo y que tenían un potencial tan brillante tanto para la bondad como para la grandeza, no había mucha decisión que tomar. Me pregunto si puedo ser así. La voz tranquila de Kobe lo sacó de sus pensamientos. Me pregunto si puedo vivir sin dudas, cumpliendo con confianza mis ambiciones. Luffy se encogió de hombros. No hay razón por la que no puedas. Los puños de Kobe estaban cerrados y comenzaron a temblar. Tengo un sueño, susurró. No es tan sorprendente como el tuyo, pero me pregunto si puedo hacerlo. Levantó la vista para encontrarse con la mirada concentrada de Luffy, quien sonrió ampliamente. Solo tú puedes responder a esa. Pero Kobe continuó, despotricando como si se hubiera desanimado, lo que a Luffy le pareció muy gracioso. No, yo voluntad hazlo. Me convertiré en infante de marina. Un gran marine que sigue el código de justicia hasta el final. Y evitaré que los piratas causen estragos entre los inocentes. La sonrisa de Luffy se hizo aún más amplia. ¿Eso incluye a Alvida? Era un riesgo calculado, lo sabía. Los ojos de Kobe se abrieron con miedo antes de que la determinación volviera a inundarlos con más fuerza que antes. Respiró hondo y gritó. Capturaré a Alvida. Hubo un estrépito repentino y Kobe vio una maza gigante que sobresalía de la pared de madera en ruinas. Me preguntaba dónde diablos estabas mientras los demás atacaban a nuestro objetivo. Y aquí te encuentro ayudando a un cazarrecompensas y entreteniendo pensamientos de motín. Kobe miró horrorizado al niño que aún sonreía. ¿Lo hizo a propósito? ¿Por qué? ¿Cuál sería su motivo? Básicamente, acababa de hacer que mataran a Kobe por revelar sus pensamientos traidores, pero eso no significaba que Alvida tendría piedad de él. ¿Qué estaba tratando de hacer? Alvida se dirigió a Luffy directamente. ¿Y quién te crees que eres, sembrando pensamientos de traición en mi crédulo grumete? ¿Sabes quién soy, mocoso? Luffy la miró aburrido. ¿La ballena más grande de East Blue? Todas las dudas desaparecieron de la mente de Kobe. Luffy definitivamente estaba tratando de matarlos a ambos. Los pensamientos de Luffy estaban en otra parte. Espera, ¿Lagoon cuenta? No, está al otro lado de Reverse Mountain, así que no está en East Blue. Supongo que podría haber ballenas más grandes que ella en los mares del este, pero nunca las he conocido, así que no tengo ninguna prueba. En lo que a mí respecta, ella es la más grande.
Mentalmente se imaginó a cierta chica de cabello naranja comentando la idiotez de su proceso de pensamiento antes de volver a la realidad, justo cuando la expresión de asombro de Alvida se desvaneció para dejar espacio a una enfurecida. Antes de que pudiera recomponerse lo suficiente para actuar, Luffy se volvió hacia Kobe con la misma expresión aburrida. ¿Qué piensas, Kobe? Supongo que podría haber ballenas más grandes por ahí, dijo. La comprensión apareció en el rostro de Kobe. Fue una prueba. Iba a convertirse en infante de marina. Los marines no podían simplemente inclinar la cabeza ante un poder insuperable. Su trabajo era proteger al mundo de la injusticia cuando nadie más lo haría. ¿Cómo podría ser un marine si no podía enfrentarse a un solo pirata? De eso se trata, ¿no, Luffy? La resolución de arriesgar tu vida. Sus ojos se endurecieron y algo cambió dentro de él. Él espetó. La ballena más gorda de aquí a Loguetown. Maza de hierro Alvida. Lo gritó a todo pulmón. Alvida, sin decir palabra, golpeó la mancha ofensiva de un niño con todas sus fuerzas, solo para que él desapareciera de la vista junto con el cazarrecompensas. Cuando su percepción de la realidad alcanzó lo que acababa de suceder, reconoció que se había producido un choque directamente encima de ella. Levantó la vista y vio un agujero en la cubierta del barco. La mierda de un cazarrecompensas estaba de pie sobre la cubierta con Kobe tirado a su lado en estado de shock. Estaba derribando casualmente a piratas que habían reaccionado con hostilidad ante su repentina interrupción de la piratería. Mientras seguían acercándose, pareció molestarse un poco y sus brazos parecieron desaparecer de la vista. Cuando Alvida salió del agujero que él había hecho, se dio cuenta de que todos sus secuaces ahora estaban inconscientes. La parte racional de su cerebro le decía que tuviera cuidado con este chico, la misma parte que fue pisoteada despiadadamente hasta la sumisión por la parte de su cerebro que quería desesperadamente procesar la imagen de su cuerpo ensangrentado muerto a sus pies. Ella gritó de frustración mientras saltaba en el aire y se estrellaba detrás del chico, blandiendo su maza. Los ojos de Kobe se abrieron como platos. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que la maza de hierro cayera sobre Luffy. Y se hizo añicos al contacto con su cabeza. Alvida comenzó a retroceder cuando su cerebro registró que tal vez ella no era rival para este chico en absoluto. Estas insinuaciones, que normalmente eran silenciadas por la parte de su cerebro que se ocupaba de los pensamientos de traición, parecían estar rugiendo en su mente de repente, sin poder ser reprimidas. Continuó retrocediendo hasta que el niño desapareció de su vista una vez más. Un puño chocó con la parte posterior de su cabeza, robándole la conciencia. Kobe observó cómo sus ideas preconcebidas del mundo se hacían añicos ante sus ojos. Sabía que Luffy era fuerte por lo que había demostrado hasta ahora, pero derrotar al pirata que había plagado su existencia durante tanto tiempo y sin esfuerzo, lo dejó sintiéndose extrañamente inadecuado. Luffy estaba frunciendo el ceño. Su intención era demostrar el uso práctico de su cuerpo de goma, pero sus reflejos habían elegido un método de defensa mucho más sofisticado. Estaba tan acostumbrado a luchar contra los piratas del Nuevo Mundo. ¿Debería siquiera intentar explicarle lo que le acaba de pasar al asombrado chico? Decidió no hacerlo. Las frutas del diablo eran una cosa. Pero no estaba seguro de cómo le explicaría algo como armamento aquí a Kobe tan pronto, incluso si quisiera. Él no era Rayleigh. Apestaba explicando las cosas. En cambio, abordó otro tema. Los marines estarán aquí pronto. Puedes intentar unirte a ellos, pero sería sospechoso en esta situación. De hecho, podrían arrestarte. Kobe asintió con tristeza ante eso. Fue una suposición precisa. ¿Por qué no vienes conmigo por ahora? Voy a cierta isla para reunirme con alguien, pero honestamente no sé cómo llegar allí. Se rió tímidamente mientras lo decía. Pero hay una base de marines en esa isla. Sería un buen punto de partida para ti. Kobe sonrió y asintió con entusiasmo. Fue entonces cuando Luffy se dio cuenta de que no tenía barco. Había abandonado el suyo a su suerte en manos del remolino. La idea lo entristeció. No era Going Merry, ni siquiera había estado cerca de desarrollar una conciencia por lo que podía ver, aunque admitía que no era exactamente un experto en el tema. Aún así, un pirata debería cuidar su barco siempre que pueda. Consideró distraídamente robar el barco en el que se encontraba mientras evitaba a los marines, pero no quería correr el riesgo de que Kobe fuera visto como cómplice. Y de todos modos, tenía una amenaza de cumplir. Levantó el pie por encima de su cabeza y lo bajó con una patada de hacha. El efecto fue instantáneo.
El casco del barco se partió por la mitad y comenzó a hundirse. Kobe, que no estaba tan sorprendido en este punto, decidió no comentar sobre la destrucción inútil. Los marines habrían hundido el barco de todos modos. Preguntándose qué iba a hacer ahora, Luffy extendió sus sentidos y se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Esta presencia y cómo se la había perdido hasta ahora? Un escaneo rápido con su Observation Aki reveló quién era ella. A pesar de todas sus habilidades de sigilo, no podía escapar exactamente de su sexto sentido. Solo alguien con una formación similar podría intentar eso, y esta chica no tenía ninguna, por ahora. Su aura irradiaba miedo. Probablemente fue una reacción de pánico ante lo que acababa de ver, que, conociéndola, lo era todo. Es bueno verte de nuevo, Nami. Pensó, mientras la tristeza y la nostalgia brotaban en su interior en proporciones iguales. Agarró a Kobe y saltó con indiferencia del barco hacia su bote. Los ojos de Nami se abrieron cómicamente y jadeó. Ella había estado planeando escapar mientras todavía tenía una oportunidad, pero él la había encontrado de alguna manera. Este tipo, era peligroso. Hola, saludó el niño. Perdón por las molestias, pero estamos un poco varados. ¿Te importaría llevarnos a Shadestone? Tenemos algunos negocios allí. Nami evaluó la situación con calma. Sabía que Shadestone estaba en la misma isla que la 153 División de Infantería de Marina. Ella misma planeaba ir allí para investigar una pista que había adquirido. Quizás sería mejor llevar a este tipo allí para apaciguarlo el tiempo suficiente para salir del peligro. Él solo derrotó a una notoria tripulación pirata y destrozó su barco. Ella misma había derrotado a uno de los compinches de Alvida, pero solo porque la habían descubierto. Ella nunca intentaría algo tan escandaloso y estúpido. Se preguntó si este tipo era un pirata, pero decidió no preguntar. Ella simplemente asintió en respuesta a su petición. Los obvios signos de miedo que Nami estaba mostrando entristecieron a Luffy. Su fe en él nunca había flaqueado ni un poco después de los eventos de Arlong Park, por lo que esto le resultó difícil de digerir. No quería que Nami lo ayudara por miedo, pero necesitaba reunirse con su otro compañero de tripulación lo antes posible. Ganarse la total lealtad de Nami fue una mierda la primera vez, y él no la culpó, pero no se desanimó en absoluto. Resolvió convertir este miedo en una confianza profundamente arraigada, y no solo en él. Él le debía tanto. Manteniendo el dolor fuera de su rostro, le dedicó una sonrisa y le dio las gracias. Esta era su segunda oportunidad. Un nuevo comienzo. Dale. 25 de junio de 2015. Para aquellos que recién comienzan a leer esta historia, bienvenidos, gracias y, sobre todo, espero que la disfruten. También tengo la esperanza de que las ediciones que he realizado impidan que los nuevos lectores se sientan repelidos por errores de escritura que son fáciles de corregir pero que, sin embargo, hacen que el capítulo sea difícil de interpretar. Estoy seguro de que tienes mejores cosas que hacer que leer la nota de mi autor, así que adelante y haz clic en el botón del siguiente capítulo. En serio, ¿sabes qué quieres? Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.